Es miércoles y suena ese solo de guitarra de Eric Clapton. Eso quiere decir que los astros se alinean como solo ellos saben hacerlo, y que frente a los micrófonos de Radio Castilla-La Mancha llega ya nuestro querido Miguel Ángel Pérez Lucas. Esto significa que comienza este espacio dedicado a la ciencia y a la tecnología. Habrá que investigarlo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pachi. Un placer estar aquí. Bueno, siempre nos traes ideas e investigaciones que abren nuevos horizontes de conocimiento, cambiando nuestro mundo o solucionando problemas, y con invitados relevantes que tanto nos enseñan y nos aportan. ¿De qué y con quién tenemos el gusto de conversar hoy? Pues ya sabes, Pachi, que dentro de los innumerables aspectos de la ciencia tenemos especial debilidad por la neurociencia. Lo hemos intentado varias veces y al final lo hemos conseguido, traer a la neurocientífica que nos acompaña y que os voy a presentar. A pesar de su juventud, cuenta con una dilatada e intensa carrera internacional. Ponemos el acento en lo de la juventud porque el Gobierno de Castilla-La Mancha le ha galardonado recientemente con el premio a la investigación e innovación joven en ciencias de la salud. Y es que pocas jóvenes científicas además han contado con un contrato financiado por el Consejo Europeo de Investigación del programa Marie Curie, o un contrato del programa Ramón y Cajal de la Agencia Estatal de Investigación, que destaca a jóvenes científicos por su trayectoria, y pocas jóvenes investigadoras forman parte estratégica y fundamental de un proyecto europeo dotado con 3,5 millones de euros llamado Piezo for Spain, y muchas más cosas. Nuestra invitada es original de Brasil y la vida le ha traído hasta Toledo, concretamente al Hospital Nacional de Parapléjicos, donde se incorporó a la unidad de investigación en 2019 y ahora es la investigadora principal del grupo de neurofisiología experimental y circuitos neuronales. Bienvenida y buenas noches, Juliana Martins de Rosa. Muchísimas gracias, buenas noches, un placer estar aquí. Bueno, parafraseando una canción, creo recordar que de Burning, me corregirás si me equivoco, sí. Miguel Ángel, ¿qué hace una brasileña como tú en un sitio como este y qué tipo de aventuras has venido a buscar? Mira, esa pregunta me hace mucha gente y la verdad he venido, yo ya en 2005 me vine a España a hacer el doctorado. Me fui a principio a la Universidad Autónoma de Madrid. Luego, tras el doctorado, estuve una estancia muy larga de 6 años, casi 6 años en el extranjero, en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, y luego en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley. Y bueno, la vida, motivos personales, pues volví a España en 2016. Volví primeramente a Madrid y luego me surgió, pues he conseguido un contrato para venirme a Parapléjicos. Uh-huh. Y la verdad es que surge esta parte de la investigación hospitalaria, que era algo que me atraía mucho, tenía mucho interés para hacer lo que es la traslación básica y clínica. Uh-huh. Y ha sido una oportunidad que yo la agarré y estoy muy contenta. Uh-huh. ¿Y qué supone para ti, Juliana, para una neurocientífica como tú, convivir día a día en un centro con las personas que podrían beneficiarse de los resultados de tu trabajo, de tus estudios? ¿Este hecho supone un estímulo añadido? Esa es una ventaja, una ventaja que yo antes no la había tenido. Siempre he estado trabajando en centros de investigación puro y crudo, ¿no? El hecho de estar en el hospital, que todos los días cuando llegas a trabajar es que te deparas con la realidad. Uh-huh. Y entonces es esto, aunque tú hagas una investigación básica, intentas trasladar esto a cómo quieres llegar al paciente. Y es un estímulo, es un motor verles todos los días. Y es un sobreesfuerzo, yo entiendo, pero entiendo que ayuda efectivamente en las investigaciones. ¿Por qué te ha interesado y te interesa tanto el estudio del sistema nervioso central? Mira, te digo que empezó ya durante la carrera. Uh-huh. Yo hice farmacia. Entonces ya en el primer año, pues ya empiezas a tener las clases de neurofarmacología. Y a partir de aquello era un mundo tan fascinante y tan misterioso que ya como generaban preguntas. Yo me preguntaba cosas que no estaban en los libros de texto y quería pues contestarlas. Y ya desde entonces pues empecé en investigación. Y es curioso porque en aquella época fue cuando me deparé con la figura de don Santiago Ramón y Cajal, pues español, ¿no? El premio Nobel que tenemos aquí. Y yo ya cuando miraba sus dibujos
me quedaba fascinada cómo una persona ha conseguido sacar conceptos tan acertados en aquella época que solamente hoy en día, por ejemplo, con las técnicas actuales, que somos capaces de decir, es que tenía toda la razón. Entonces, a partir de este momento ya fue cuando me empecé a estar interesada por lo que es el estudio del sistema nervioso central. Uh-huh. Y se cumple el año don Santiago Ramón y Cajal, el padre, como dices, de la neurociencia, que tenía una visión, sobre todo científica, de un cráneo privilegiado, pero también aquella frase tan poética que decía de que las neuronas eran las mariposas del alma, ¿no? Cuando se refería a esas neuronas piramidales. La pregunta es para ti, ¿qué son las neuronas? ¿Qué misterio entraña para ti? ¿Por qué las observas? Las neuronas vamos a decir que en una industria tienes lo que son las turbinas principales, y esto son las neuronas en nuestro cuerpo. Entonces, el cerebro es compuesto no solamente por neuronas, claro, pero las neuronas son lo que es como la chispa. Es básicamente la chispa de vida. Y eso es por eso que Ramón y Cajal decía que eran las mariposas del alma. Porque si hay algo que hay que dar vida, pues son las neuronas. Uh-huh. Bueno, estudias los circuitos neuronales, también un proceso que se conoce, la organización de los circuitos neuronales se conoce como sinapsis. ¿Cómo dialogan entre las neuronas? ¿Cómo se organizan? Las neuronas, esa comunicación, si tienes dos neuronas, ellas se tienen que comunicar vía liberación de, llamamos neurotransmisores, que son los neurotransmisores, son moléculas que liberan una neurona presináptica a la neurona postsináptica. ¿Qué es la sinapsis? Es el espacio entre dos neuronas por la cual ellas se comunican. ¿No? Y vienen del griego sinapsis, que es como la unión. Entonces, pero cualquier función cerebral no se da por una sinapsis, se da por un conjunto de sinapsis, y esos son los circuitos. ¿No es como tenemos 80.000 millones de neuronas? Y si pensamos que cada neurona es una pila, una batería, que eso es lo que es un circuito eléctrico, una neurona. Entonces tenemos una comunicación de 80.000 millones de baterías a la vez, de pilas. Y esa es la complejidad. No hacen todas lo mismo, porque ellas están conectadas diferentemente, dependiendo del área cerebral donde estén. Y entonces estas áreas también se comunican a la vez. Y si tienes un daño en el sistema nervioso central, un traumatismo craneoencefálico, una lesión medular, un ictus o una enfermedad neurodegenerativa, esos circuitos se rompen. Y hay que restaurarlos. Claro. De alguna forma. A lo mejor no podemos restaurar de la misma forma que estaba antes, pero tenemos que continuar que esos circuitos tengan una conexión, y es eso lo que buscamos. Vamos a ir profundizando. Al hilo de lo que estás contando, ¿no? Para la mayoría de la gente la lesión medular se manifiesta pues en que alguien no puede caminar y que por eso pues usa una silla de rueda, pero realmente es algo mucho más complejo. Y hace mucho tiempo acometiste una novedosa línea de investigación sobre los efectos que una lesión medular provoca en los diferentes tipos de neuronas en el cerebro. ¿Qué sucede en el cerebro cuando hay una interrupción, cuando se produce esta lesión medular? Mira, el cerebro y la médula vamos a decir que ellos forman un conjunto. No podemos separar la médula del cerebro. Hay un eje de comunicación. Entonces, la información, si nosotros tocamos en una vitrocerámica, la sensación térmica es llevada hasta el cerebro. El cerebro interpreta esta sensación térmica y tú sabes si tienes que efectuar un movimiento motor o no, que es el de retirada de la mano, si te quema o no. Es decir, si tienes una lesión medular, esta información no llega al cerebro. El cerebro entonces está perdiendo conectividad, está perdiendo información. Él ya no va a actuar de la misma forma. Y entonces, ¿qué ocurre? A la vez, las primeras semanas post una lesión medular, el cerebro que estaba recibiendo una lesión torácica,
Entonces, todo lo que es la información que viene de las piernas, debajo del nivel de la lesión, pues pierde esa información y el cerebro se enlentece. Solamente en esa región que está recibiendo. Ojo, que el cerebro tiene como un mapa. Va así como casitas especiales que reciben información de determinadas áreas del cuerpo. Entonces, ese enlentecimiento, las neuronas que están alrededor de esta región, pues saben que hay una región que no tiene su función normal y lo que van a intentar hacer es reconectarse a esta zona. Y esto es el principio de lo que se llama plasticidad. Y que puede ser, si es una plasticidad controlada, pues se genera, pues se puede promover una recuperación. Pero si es una plasticidad exacerbada, puede llevar a patologías. Entonces, las patologías sensoriales, como puede ser el dolor neuropático. El sistema nervioso no solo son neuronas, hay algo que lo sustenta que se llama glía. Cuéntanos qué es la glía, ¿por qué te interesa estudiar esto en profundidad? La glía, otra vez volvemos a Ramón y Cajal. Entonces, Ramón y Cajal era un visionario, no miraba solamente neuronas. En aquella época, él ya en sus dibujos se nota como estructuras celulares que abrazaban las neuronas, ¿no? Y al principio se describió la glía como un pegamento. De hecho, viene glía, que viene como un pegamento que estaba ahí como formando, dando un soporte anatómico al cerebro y nutritivo, que aportaba pues nutrientes a las neuronas. Pero hoy en día se sabe que la glía es fundamental para mantener la actividad neuronal. Y esta glía es que está ahí como para modular. Es que si pensamos un partido de fútbol, el partido de fútbol no es solamente el delantero. Tenemos la portería, tenemos la defensa. El cerebro es igual. Es como si ponemos la neurona como el delantero, porque es la que está enviando información, pero necesitamos la defensa y la portería, y eso sería la glía. Y un árbitro que no esté comprado. Ay, muy bien. Ya ha salido el merengón. Entonces, el cerebro está compuesto por todas estas estructuras celulares. Y hay estructuras cerebrales que tienen a la misma proporción de neuronas a glía. Entonces, la pregunta es, ¿qué es? Todos los estudios hasta 20 años atrás eran direccionados a neurona. Por eso llamamos estudios neurocéntricos. Todos los fármacos que conocemos son destinados a interaccionar con la neurona. Y si interaccionamos con la glía, que es la que está controlando el lenguaje neuronal, porque la neurona va a hablar, la neurona va a enviar su información, pero la glía tiene potencial, o más que potencial, es que regula la actividad neuronal. Entonces, esto es el punto que queremos. Estamos estudiando la glía como una posible diana, una nueva diana terapéutica para no solamente plasticidad, pero cualquier otra enfermedad. Esto tiene que ver con otra de las líneas de tu trabajo, que es buscar biomarcadores funcionales para, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, ¿no? ¿Qué trascendencia puede tener esto? Sí, nosotros, de hecho, nosotros somos considerados como los electricistas del cerebro, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque somos electrofisiólogos. La electrofisiología es medir la actividad neuronal mediante la medición de corrientes y voltaje, porque eso es lo que es la neurona, corrientes y voltaje. Y nosotros conseguimos medir esto. Entonces, con eso sabemos decir si unas regiones cerebrales afectadas por una enfermedad o una lesión, cómo van a estar alteradas a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros intentamos predecir estos cambios para ver si un paciente tiene pues una mejoría o una empeora en su recuperación motora, por ejemplo, sensorial. Y la glía es una célula que puede ser modulada vía terapias no invasivas, como de estimulación transcraneal. Entonces, tenemos la posibilidad también de un futuro, si conocemos los mecanismos, ¿no? Claro. Para eso estamos.
tenemos la posibilidad de conseguir otras formas de tratamientos más efectivos. Dinos, lo ha comentado Miguel Ángel antes en la presentación, pero el Hospital de Parapléjicos está participando en un proyecto que se llama Piezo for Spain. ¿Qué es ese proyecto? ¿Qué significa? ¿Qué busca? Piezo for Spain es un consorcio europeo de la convocatoria Pathfinder. Se está formado por seis países donde desarrollaremos en cada país, tenemos una parte de desarrollo del proyecto. Y lo que queremos es el estudio de una nueva terapia multifactorial para la lesión medular. Entonces, esta terapia multifactorial, ¿por qué llamamos de esta forma? Porque necesitamos actuar en varias dianas. La lesión medular es muy compleja. Entonces, no es solamente actuar en la muerte neuronal que ocurre detrás de una lesión medular o en la regeneración. Tenemos que actuar en el sistema inmunológico, tenemos que actuar en la glía, tenemos que actuar en el cerebro, porque tenemos que mantener esta actividad cerebral para que vaya envíe la información a la médula. Entonces, por eso llamamos multifactorial. Nosotros lo que queremos es producir un nuevo biomaterial para implantar en el sitio de la lesión medular, que va a estar cargado con terapias génicas, con nanopartículas, con terapias génicas que pueden ser liberadas a lo largo de un protocolo farmacológico, ¿no? Y con eso también afectando el área cerebral para mantener la conectividad neuronal. Y es un proyecto bastante complejo, pero todos los equipos de este proyecto ya tienen una ardua experiencia en los campos, entonces dependemos, es multidisciplinar, entonces dependemos de todos. A cada 15 días nos reunimos para discutir los proyectos, porque necesitamos enviar muestras de un país a otro, necesitamos estar muy compenetrados, muy conectados, pero Europa ha acreditado, ha confiado en nosotros para llevar este proyecto, y tenemos 4 años, acabamos de empezar. Y ojalá... Claro. Mucha tarea por delante. Que Europa no se gasta el dinero en cualquier cosa. Y hay un aspecto revolucionario, ¿no? Mi pregunta es concretamente, ¿qué biomaterial queréis colocar en...? El biomaterial es al principio empezaremos con algunos biomateriales que ya están en estudio por algunos grupos, como los hidrogeles con colágeno, pero las dianas farmacológicas que queremos son sobre todo destinadas a los receptores piezo, ¿no? Los receptores piezo que fueron descubiertos hace muy pocos años, y de hecho ha recibido el premio Nobel hace un par de años la persona que ha descubierto. Es todo muy reciente con lo que estáis... Es todo muy, muy reciente. Bueno. Estamos hablando de una posible diana terapéutica muy prometedora, porque estos receptores son los receptores que están encargados, uno de los que están encargados de ver la respuesta mecánica. Es decir, cualquier cambio mecánico que hay en la estructura neuronal, esos receptores actúan de forma que las neuronas entonces van a cambiar esta parte mecánica a una señal química. O sea, es esto lo que se conoce como la mecanotransducción, ¿no? Es esta palabreja que estás explicándonosla muy bien. Mecanotransducción es hacer que una señal mecánica se transforme en una señal química para que las neuronas puedan interpretar. De todos los papeles nos has contado que hay 6 países participando en esto. ¿Qué hace Parapléjicos en concreto? Parapléjicos es Parapléjicos SCAM, es el responsable de validar la terapia en vivo. Es decir, hay países que van a desarrollar las nanopartículas, otro que probará la biocompatibilidad del biomaterial, otros que van a estar pendientes de la parte de estimulación eléctrica, y nosotros recogemos todo este material y lo probamos en vivo. Es decir, probamos estamos en fase de animales de experimentación, una fase preclínica,
¿no? Que no podemos probar eso directamente en pacientes. Entonces estamos en la fase preclínica. La ciencia le debe mucho a los animales de experimentación. ¿Por qué es tan importante el uso de estos modelos animales para avanzar en los experimentos? Los animales de experimentación son nuestros aliados, no solamente para nosotros investigadores, para la sociedad en general. Sí que de hecho es un tema de mucha polémica, pero tenemos que pensar que no hay, para conocer un sistema tenemos que estudiarlo en profundidad. Y esa profundidad en el ser humano, imagina un ser humano en una situación patológica, con toda su medicación, con todo su tratamiento, no podemos intervenir y hay técnicas que hoy en día son muy invasivas. Entonces, para esto utilizamos los animales de experimentación, pasamos por vamos a decir, un control, ¿no?, de calidad, que son los comités éticos que nos tienen que aprobar, no solamente de la institución, pero regional, y también todas las personas que están trabajando con animales necesitan una capacitación. O sea, hacemos cursos, tenemos que aprobar exámenes para poder trabajar con ellos. Y eso tenemos como que nos vigilan, entre comillas, ¿no? No es vigilar, es como tener el control para ver si estamos haciendo las cosas conforme la ley. Ya nos has hablado de los biomateriales, pero quiero preguntarte por ellos y por la nanotecnología que cabe esperar en el futuro de las aportaciones de uno y otro a la neurociencia. La nanotecnología es un punto primordial hoy en día y que aún necesitamos muchos estudios, pero nos va a permitir tener una terapia personalizada. Y esto es lo que queremos. Es que una enfermedad no es la misma en cada paciente. Y la nanotecnología nos permitirá entonces tener esta terapia personalizada para que podamos direccionar las terapias a los sitios adecuados. Y una faceta relevante de la doctora Juliana Martins, con la que estamos conversando, es la de divulgadora científica. Ya vemos que lo hace muy bien y que cosas complejísimas nos las cuenta que la estamos entendiendo, ¿no? Y no en vano, hasta hace poco ha sido presidenta de la Comisión de Divulgación Científica del Hospital Nacional de Parapléjicos. Juliana, ¿por qué es tan importante la divulgación científica? La divulgación, nosotros tenemos que elevar lo que hacemos a la sociedad, porque la ciencia es fundamental en el día a día de todos. Y si no somos nosotros mismos los investigadores que intentemos llevar esto para que vosotros, por ejemplo, que vosotros deis voz a la sociedad, es que la sociedad no sabrá la importancia de la ciencia. La ciencia es un pilar de la sociedad. Es el desarrollo y tenemos que incentivarla. Y la sociedad necesita saber. Bueno, pues casi vamos a ir concluyendo esta charla, pero no quiero que nos vayamos sin que nos dejes una información científica que me interesa mucho, Miguel Ángel. Ruido de amenazas, tanto ruido y al final. Ruido de amenazas, tanto ruido y al final. La soledad. Joaquín Sabina cantándole al ruido, el ruido urbano, factor de riesgo para los ingresos urgentes por trastornos mentales. Pues sí, el ruido nos vuelve un poco tarumbas, Pachi. Investigadores del Instituto de Salud Carlos III han analizado el posible impacto de los factores ambientales en pacientes ingresados por enfermedades mentales en la Comunidad de Madrid entre 2013 y 2018 y los resultados indican que algunos trastornos neurológicos del comportamiento presentan una asociación estadísticamente significativa con la contaminación acústica. Bueno, no ruido, sino conocimiento, lo que nos ha traído Juliana Martins a lo largo de estos minutos de radio, en la radio de Castilla-La Mancha. Dice que es buena divulgadora y lo es, y yo me voy a permitir apuntarle uno de los porqués, aparte por el conocimiento, es porque sonríe. Claro, porque sonríe y sonríe mucho. Y eso se nota en la radio, además. Y eso se percibe, sí, señor, ¿verdad? Sí, señor, es un elemento clave. Sí, señor, gracias, doctora. Gracias, muchas gracias. muchísimas gracias. Miguel Ángel, hablamos el miércoles. Un placer.